Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto poder juntarnos nuevamente un poco en torno a este tema tan convocante, tan desafiante y tan importante para el diseño, la implementación y en última instancia el bienestar, ¿verdad?, de nuestra sociedad paraguaya, que es el tema de las políticas de asistencia, un tema que nos atraviesa, que forma parte, en el caso del trabajo social, como objeto de estudio, de intervención, de empleo, de muchos trabajadores sociales y muchos sociólogos también en estos últimos tiempos. Tenemos con nosotros a la decana de la facultad, a la profesora Ada Vera. Nos va a dar unas palabras un poco de apertura a este evento. Gracias, Carmen. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, estamos aquí para la entrega del tercer reporte de este observatorio de políticas sociales. Este observatorio tiene como objetivo, bueno, el análisis de la información disponible respecto a las políticas públicas en el área social del país. Tuvimos dos productos hasta ahora. El primero fue un documento es un debate teórico sobre las políticas, sobre la política social en el país, producto de una larga discusión en la FACSO acerca de el recorte o la definición sobre política social. El segundo producto fue un análisis sobre la propuesta de hambre cero, pero en el proceso de aprobación del proyecto de ley, y que sirvió de plataforma para poder hacer una síntesis de los análisis sobre las debilidades de la propuesta, que tiene la propuesta. Bueno, y en esta ocasión estamos haciendo una presentación, un análisis sobre ese proceso ya de implementación de esta política pública, que es una de las políticas más importantes o digamos la central en términos en lo que va del año. La puesta en consideración de estas reflexiones sobre las políticas sociales en Paraguay es desarrollada en el cumplimiento de esta visión que tenemos como Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, queriendo aportar cada vez más a la sociedad paraguaya como una entidad de comunidad académica, y también con ese compromiso con la educación universitaria como bien público, abordando de una manera científica, crítica, pero también humanista estos conocimientos y estos saberes colectivos orientados a la justicia social. Igualmente, este reporte hoy intenta conectar a la misión que tiene la FACSO de formar profesionales con integridad y alta cualificación, en donde este observatorio aporta a la generación y a la difusión de conocimientos científicos que expliquen la realidad social en la cual vivimos en el marco de un proyecto ético con horizonte democrático e innovador para nuestra sociedad, para nuestro país. Bueno, sin más, ponemos a consideración este trabajo, el resultado de los análisis realizados por Leonardo y Estela, a quienes van a presentar sus reflexiones al respecto. Muchas gracias a todos y a todas por estar. Muchas gracias, profe Ada, por tus palabras. Creo que contextualiza la importancia y la relevancia que tiene la construcción de este observatorio para la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Ahora pasaremos un poco a exponer el tema del día. La metodología creo que tendría que ser un poco que Leonardo presente el reporte y Estela, si podés brevemente después hacer algunos comentarios y enlazar con este primer planteamiento teórico de políticas sociales y hacer algún tipo de reflexión en ese sentido.
¿Estamos? Muy bien, perfecto, excelente. Muy bien. Bueno, tenés la palabra, Leo. Bueno, muchísimas gracias a Estela, Carmen, Víctor y a todo el equipo de la Faxo, no solamente a quienes estuvieron involucrados, sino también al valioso equipo de docentes e investigadores que forma parte de la institución, porque sin duda alguna vienen haciendo un aporte significativo en la conversación sobre esta política y me parece sumamente relevante poner ese enfoque que nos incluya a todos y a todas. Ahí les comparto un link en el chat, ahora les comento qué es. Pero quería empezar con esto, ¿por qué? Porque esta política está funcionando como un tractor dentro del Poder Ejecutivo, no una política que no abrió lugares a diálogos amplios, no es una política que parte de una decisión preeminentemente del Poder Ejecutivo en esta nueva línea de políticas que bueno, buscan en algún punto rediseñar el ejercicio de las políticas sociales en Paraguay. Les comparto el enlace, es el documento para comentarios, porque la idea es esta. Si bien nosotros ya estamos haciendo la presentación de toda esta sistematización, la idea es, como vamos a tener los comentarios de Estela, también que ustedes puedan contribuir a comentarios específicos. Algunas apreciaciones antes de poner el PowerPoint. Este es un informe que lo que busca es sistematizar. Como el Observatorio de Políticas Sociales lo que busca es ir monitoreando el estado de la política en el país y sobre todo ver cuáles son las conversaciones, las discusiones, los actores, la literatura, la bibliografía que se viene hablando en la materia. La idea es que, bueno, esto sirva como un insumo, como un punto de partida para también otros trabajos y sobre todo para que nos articule en estos momentos de disolución del tejido social y sobre todo de grandes desafíos en ese ámbito. Bueno, quizás un poco más señalar, ya han presentado quienes me antecedieron lo que es el Observatorio de Políticas Sociales. Efectivamente, el observatorio busca monitorear y analizar la implementación de políticas públicas en Paraguay. Este es el tercer informe dentro de lo que viene siendo el observatorio. El primer informe nos delineaba de algún modo el estado del arte y los dilemas que fue atravesando también la política social en Paraguay. El segundo planteaba recomendaciones en ese contexto bastante álgido de discusión sobre hambre cero, que capaz acompañó en algún punto algunas conversaciones de actores sociales, pero también posicionó a la academia en esta discusión cuando incluso la academia se veía avasallada, ¿no?, por lo que era la disolución del FONACIDE, la vulneración o afectación de proyectos de investigación, pero también así la no respuesta frente a la integración de políticas históricamente abordadas, como lo que tiene que ver con la programación nutricional, como lo que tiene que ver con la organización que establecía el FONACIDE en algún modo sobre lo que era el manejo con el Ministerio de Educación. Estamos hablando que el cambio fue significativo, ¿no? Un volumen de recursos que probablemente en diseño brusco de un año, hablar de tantos millones de dólares puestos para un cambio en la política social, probablemente no tengan antecedentes, por lo menos en la época democrática. Entonces, lo que busca este observatorio es ser un espacio crítico, un espacio que promueva el seguimiento de políticas públicas y políticas sociales, particularmente apuntando a que, bueno, nos articule y podamos participar. La idea es que esta conversación sea lo más transparente posible y sobre esto también lo planteo para quienes están compartiendo en el chat. A través del observatorio habilitamos un grupo de Zotero. Zotero es un gestor de citas bibliográficas al que ustedes se pueden unir para seguir cuáles son la bibliografía, cuáles son las noticias que vienen saliendo sobre la temática, cuáles son las posturas o las comunicaciones oficiales sobre el tema, porque al fin y al cabo la labor que tenemos frente a estas embestidas, si se quiere decir, en el cambio de la política social, nos obliga a tener
una sistematización quizás más rigurosa y coordinada y compartida sobre estos recursos. Así que bueno, puse esto a disposición también como para empezar la conversación desde ahí y que bueno, quienes están haciendo su tesis de maestría, su tesis de grado, puedan encontrar acá no solamente el informe, las conversaciones o sistematizaciones que tenemos ahí, sino también dónde está cada fuente y que la puedan reutilizar de manera mucho más fácil y que también eventualmente podamos ir generando un circuito donde las colaboraciones se den también ahí. Se están haciendo otros trabajos sobre políticas sociales que podamos ir pensando metodologías de sistematización. Para el público que nos acompaña hoy, no hay mucho que profundizar en función a esto, porque ya conocen en qué consistió Hambre Cero, saben quiénes fueron los actores, pero bueno, la Hambre Cero aparece como una política social efectivamente presentada en el 2014 por Santiago Peña, por el gobierno en ejercicio en Paraguay, que lo que busca es garantizar el acceso equitativo a la alimentación escolar en todo Paraguay. Si bien esto se plantea como la iniciativa más ambiciosa de la era democrática y busca tener lo que ellos llaman, bajo un criterio que podemos ponerlo en discusión, que es la universalidad a su criterio, lo que busca hacer es llevar la alimentación a los distintos niveles de la alimentación del sistema educativo, particularmente arrancando hasta el año 2000, para el año 2025 hasta el 2027, con las poblaciones hasta 9º grado. Vamos a hablar un poco sobre esos aspectos en particular en breve, pero bueno, Hambre Cero es el fruto, ¿no?, de esos cambios que vinieron, una reprogramación de lo que fue el FONACIDE, ¿no?, la extinción del FONACIDE, que era el fondo proveniente de royalties de Itaipú, fondos que tenían un diseño de distribución que implicaba no solamente el Fondo para la Excelencia de la Educación, sino también destinar fondos a municipios, gobernaciones y a toda una estructura de distribución de recursos, particularmente discutida desde el 2012 en adelante, que hoy se ven, rediseñados. ¿Por qué? Porque algunos fondos de ese proceso quedaron en etapa de ejecución, pero por otro lado, esos fondos que antes alimentaban estos programas, hoy son prácticamente en su mayoría destinados a Hambre Cero para alimentar este programa. Una certeza que no es secreto también, es insuficiente. O sea, los recursos que están previstos para esto son sumamente insuficientes. Y es ahí donde la pregunta está: ¿cómo en un año, sin una discusión tan acelerada, llegamos a hacer un cambio tan brusco y que no dé respuesta a una proyección o una sostenibilidad de la política? ¿Cuál fue la respuesta que dieron sobre la sostenibilidad de algunos programas? Que los recursos van a salir del Tesoro Público, pero aún así, hablando de la distribución de la torta y los recursos del Tesoro Público, no hay tampoco una hoja de ruta proyectada sobre cómo sostener esa política pensada hacia la universalidad. En el informe van a encontrar, y por eso no quiero entrar con mucha especificidad, y les invito a lo largo de la conversación, si es que están en sus computadoras o en sus celulares, o eventualmente una vez que termine el evento, a escribirme y bueno, también poder comentar el documento, porque el documento trata de ser lo más puntual posible en la referencia de los hechos que fueron suscitándose. Sabemos que el gran desafío de la academia es producir conocimiento y una crítica mucho más profunda a la política social, y se ve que se está haciendo. Lo que busca hacer esto es un insumo que dispare esa conversación y nos permita ver de una visión un poco más amplia cuáles son esas discusiones que están en la mesa y que nos pueden encontrar para poder pensar respuestas a esta situación. Los aspectos destacados de esta política del programa Hambre Cero es que por un lado sustituye el FONACIDE, por el otro lado aparece la integración de la agricultura familiar campesina como proveedora principal de alimentos, en contracara
Vemos también que hay una tendencia a la centralización de los procesos licitatorios, a la concentración de las estructuras de distribución, que bueno, tensionan con las realidades locales, con la capacidad técnica local, con la capacidad de creación de mercados a nivel local, incluso de provisión de productos locales que ponen en conversación, y esto lo pusieron en discusión en el último informe de Codebupi, también académicas locales, que también forman parte de estas conversaciones, como Aleli González, que plantea la conversación sobre la soberanía alimentaria también, por ejemplo. Entonces, hay conversaciones que en contracara se están dando a la reflexión sobre esta situación sobre la política alimentaria. ¿Por qué? Porque el programa también está previendo capacitaciones técnicas, también está previendo rondas de negocios en el interior del país, entre otras cuestiones. Otro aspecto destacado es que en esta primera etapa se benefició 90 distritos, llegando a 469.000 estudiantes aproximadamente, pero a pesar de esto, a pesar de este alcance, quedan más de 170 distritos afuera, ¿no? O sea, si bien podemos tener toda esa publicidad, la política está lejos de esa universalidad, la política está lejos de incluir a todos los sectores, la discusión de la priorización sigue siendo un vacío en este asunto, y a pesar del potencial que sin duda plantear una política de alimentación en un país donde el hambre existe, donde el alcance del Estado es limitado, no deja de ser una cuestión interesante, pero a pesar de esto se ven problemas claves, sobre todo en respuestas a otras políticas como el arancel cero, que bueno, tuvo esa confrontación con los estudiantes, marcó quizás el hito más álgido de la discusión entre actores, y por el otro lado, la ausencia de una planificación a largo plazo. ¿Qué es lo que encontramos entre lo que es el 2024 al 2025? Lo que tuvimos en el 2024, tuvimos este contraste con un poco más de 469.000 estudiantes en 90 distritos priorizados. Algo muy importante de señalar es que en un inicio a los estudiantes de educación media también los iban a dejar fuera, o sea, lo dejaron afuera, pero ¿qué pasa? Hay colegios que sí tuvieron anteriormente ya asignada alimentación. El punto radica en que, atendiendo que es un derecho adquirido, la presión y sobre todo los posicionamientos de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios permitió que por lo menos en este año se garantice, pero está muy clara la postura del Poder Ejecutivo de dejar de lado a los colegios de educación media, a los colegios de educación media básica, técnicas, sociales, de esta política, porque apuntan a la narrativa de la universalidad basándose en la población hasta 9º grado, pero también amenaza el derecho de aquellas poblaciones que ya tienen hoy un beneficio adquirido en el sistema de alimentación escolar. La otra cuestión, se ve un volumen muy grande de distribución. Estamos hablando de que este año se dieron 32 millones de raciones, por lo menos entre las estadísticas que plantea el Ministerio de Desarrollo Social. Pero también se dieron casos muy concretos como los ocurridos en el Chaco, en comunidades indígenas, en Villa Ayes y en otras localidades donde los alimentos llegaban en mal estado, donde llegaron alimentos podridos, frutas en estado totalmente indigerible, y esto llevó a que existan denuncias. Hasta el momento hay más de dos empresas sancionadas. Estas empresas, lo que pasó es que se tuvieron que abrir sumarios. Fue un rol sumamente importante el que llevaron adelante las organizaciones en territorio que se encargaron de la veeduría y de la denuncia de esto, y que obligaron a que la política tenga una interpelación, ¿no? Porque estamos hablando que es una política muy articulada de varios entes del Poder Ejecutivo, por tanto tiene un respaldo central de la línea del Poder Ejecutivo, que cuando se dan estas grietas en el control, si no fuese por estos actores sociales en territorio, probablemente no tendrían la visibilidad y estas políticas no tendrían
estas correcciones que se pudieron, por lo menos a nivel público, dar. No sabemos todavía cuál fue la efectividad concreta, porque también los mecanismos de control son limitados. Y eso vamos a hablar también en un aspecto que fueron como las grandes reflexiones, ¿no? Recientemente, en septiembre, la Contraloría abre un portal de control, pero también esto está siendo como muy vacío en cuanto a cómo pensar esos controles con la comunidad educativa, con las asociaciones de padres, con los centros de estudiantes. Para el 2025, y esto es un poco lo que planteó el Poder Ejecutivo en un evento ahora en diciembre, el informe, por eso les mando para comentarios, porque trata de sistematizar todo lo que pudimos, de minuciosamente cada hecho y cada hito de conversación que se dio. Ahora en diciembre hubo nuevas declaraciones donde dicen, bueno, la proyección es hasta el 2027, apuntando a arrancar en el 2025, pero con una proyección al 2027 se busca que en el 2025 ya hayan 980.000 estudiantes beneficiados hasta noveno grado. Esto es una cifra que solamente en el grupo poblacional hasta noveno grado ya supera, duplica prácticamente la población que se llegó este año. Entonces, vamos a ver que Hambre Cero va a acaparar buena parte de la conversación de gobierno para el 2025. Lo otro, que tenemos una inversión multimillonaria porque el presupuesto general efectivamente incluyó más recursos este año entrante para esta política. Y estamos hablando que esta política de este modo llegaría, o la promesa que hacen, de llegar a 263 distritos del país. Y esto es mucho. Y hago el énfasis porque si en algún momento pensábamos que esto podía ser una política que tenga sus grietas en el momento de implementación o plantea un posible retroceso, lo que estamos hablando es que Hambre Cero aparenta ser un eje, un pilar estructurador del enfoque de política social que tiene este gobierno y que plantea instalarse dentro del Estado, acompañado también a cuestiones que no están en este informe, pero con documentos que se dieron de discusión en el Ministerio de Desarrollo Social que van como delineando qué rol quiere cumplir este ministerio, articulando, documentando, centralizando también cuáles son esas políticas de corte social que se están llevando en otras instituciones. Y esto lo están haciendo de una manera más minuciosa con otras instituciones, por ejemplo, articulando salud bucodental, articulando programas nutricionales, articulando programas educativos en cada localidad priorizada, pensando también a partir de eso generación de otros indicadores y la presencia de otras políticas. Entonces, ¿qué tuvimos en el 2024? Tuvimos que se hace en enero la presentación de una manera muy acelerada por la presión estudiantil, hacen el supuesto decreto para blindar arancel cero. En julio ya tenemos las licitaciones con denuncias de irregularidades. En agosto tenemos el lanzamiento de una primera etapa que apunta a llegar a 90 distritos. En septiembre la Contraloría publica un portal de transparencia que hoy está existente. Es interesante para quienes están investigando porque ahí van a encontrar todas las resoluciones salientes del Consejo Nacional de Alimentación Escolar, el CONAE, que funciona como el órgano articulador de esta política y que está estableciendo alineamientos que tienen que ver con la distribución, con la priorización, con la aprobación de manuales y procesos que tienen que ver con infraestructura de comedores, que tienen que ver con el programa de cuál es la composición nutricional del boriborí que van a entregar en tal localidad, hasta, bueno, cuáles son los procesos de sanciones que se den. Y bueno, lo otro es que vemos estas evaluaciones de Contraloría ya recientemente en diciembre y estos anuncios de cara al 2025-2027 que se están haciendo. Voy a ver si es que no tengo nada en pantalla o hay algún comentario o algo.
Perfecto, estamos bien. Sigo la presentación. Ahora vamos a entrar a lo que planteamos en el documento como 6 desafíos claves para una implementación participativa del programa Hambre Cero. Este programa, como ya les dije, tiene 2 dimensiones, tiene la merienda y el almuerzo escolar. Para el 2025 se prevé una inversión de 370 millones, ya les comenté la cantidad de población que se ve alcanzada. Y nosotros dividimos esto en 6 ejes, que voy a ir pasándolos rápido, solamente con algunas ideas centrales en discusión. La primera tiene que ver sobre la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad presupuestaria. Este programa ya fue cuestionado por algunas organizaciones como la Organización Paraguayo IT, que advirtió que no solamente tenemos el riesgo de cómo ahí está diseñada, sino que los fondos de cesión de energía, digamos, van a tener un retroceso, van a tener una posible debilidad. Y hay otros factores que no están acá mencionados, pero que pueden afectar, que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, ¿no? O sea, un eventual cambio climático que pueda afectar el nivel de producción energética afecta directamente la política nutricional de 980.000 niños. Y eso parece no estar en el imaginario. Y cuando hablamos de que estamos anclando una política de suma relevancia a fondos que de por sí ya tienen un diseño temporalmente afectado, y segundo, que fortuitamente podrían ser, digamos, adicionalmente afectados, tampoco hay una respuesta clara, ¿no? Lo otro tiene que ver con el costo, o bueno, lo que está en proceso de negociación del acuerdo de Itaipú. Y lo otro que estamos viendo es cuando planteamos que estas reformas se vienen dando sí, y con altos niveles de demanda de recursos, sin ningún tipo de política de reforma de progresividad impositiva, de diversificación de recursos y de ingresos en el presupuesto general de la nación. Lo que estamos viendo es que hay mucho anuncio sobre la inversión en recursos, pero no hay mucha claridad sobre la transparencia, la diversificación que garanticen obviamente una previsibilidad y estabilidad del programa. Lo segundo tiene que ver con la priorización de instituciones beneficiadas, ¿verdad? Y esto, hay un trabajo muy interesante que hizo Juntos por la Educación, que lo compartió en algunos espacios en particular y alertó en su momento las fallas que se planteaban con esta política del Poder Ejecutivo. Pero es interesante porque cuando se lanza esta política se hace una priorización basado en el índice de pobreza calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Sin embargo, esta metodología nunca fue publicada. Se dio recientemente un pedido de acceso a la información pública donde ellos más o menos hacen como una generalización de esos criterios, pero no hay la definición de estos distritos priorizados no fue clara. Entonces, a pesar de que se dice que tiene un criterio estadístico, la falta de transparencia tampoco ayudó, y por lo menos lo que se contrastó en algunas localidades no condecía con lo comentado por la entidad a cargo, particularmente el Ministerio de Desarrollo Social y, bueno, por tanto, el Poder Ejecutivo. Lo otro que se ve es que cuando se habla de priorización, se habla de exclusión. Y una política que nace con una perspectiva de exclusión plantea grietas en el tejido social, ¿no? Entonces, estas grietas se dieron cuando se planteaba la exclusión de los estudiantes secundarios que ya anticipé. Estas grietas se están viendo de cara a lo que serían los próximos años, porque tampoco se habla de inclusión sobre la educación media. Tampoco, y imagínense que hay muchos colegios que tienen educación hasta 9º grado de educación media. En la propia comunidad, en la propia localidad se van a ver prácticas de discriminación en la propia comunidad educativa,
Y lo segundo tiene que ver que hay otra población nunca mencionada en estas discusiones de la política, como las personas que están en programas de educación de personas adultas, ¿no? Que lejos están de la conversación, pero son parte del diseño educativo paraguayo. La otra cuestión que apareció recientemente es ahora en diciembre, que justamente un diputado, Carlos Pereira Rieve, del departamento de Itapúa, señaló que nada más en Itapúa 176.000 estudiantes quedarían fuera porque se plantea la exclusión de estudiantes de instituciones subvencionadas. Entonces, vemos que los anuncios se dieron en un mes donde buena parte del cuerpo social está desarticulado, pero vienen anticipando recortes y vienen anticipando lo que ellos denominan ciertas priorizaciones que podrían generar exclusiones en el sistema. Lo otro, y voy a ir tratando de pasar un poco más rápido, tiene que ver con la calidad de los alimentos. La calidad ha sido uno de los hechos más visuales que sufrió, digamos, recientemente como crítica el programa Hambre Cero, con justo motivo, como les mencionaban, departamentos como Presidente Hayes y Central. Y que bueno, esto vino acompañado de toda una inserción del INAM, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, a la discusión de la política sobre cuál es la carga alimentaria, el valor nutricional. Se estableció un recetario, hay un recetario para las empresas que son parte de las licitaciones y por tanto a partir de ese recetario se establecen mecanismos de control que recaen sobre el INAM. Hoy esos mecanismos existen, pero vuelvo a insistir, está totalmente centralizado en el mismo Poder Ejecutivo. Entonces es muy importante entender que se están abriendo dimensiones que hoy están al margen de los controles de los cuerpos organizados del movimiento social o de las organizaciones de la sociedad civil. La otra cuestión que se ve es que la política avanza como una política de asistencia efectivamente, pero en la integración hay de nuevo, el criterio de priorización también se va a dónde se llevan las políticas integradoras con otras políticas, como un taller de salud bucodental, un taller de medición del estado de salud de la comunidad educativa, ¿no? De los alumnos que reciben la alimentación, como también de ese modo se ve una limitación a la integración de los sistemas de salud. Lo otro es, esto ya lo mencioné, a pesar de que hoy se habla, ¿no?, de la inclusión de la agricultura familiar campesina, la realidad es que 10% de los alimentos está previsto que por licitación vengan de la agricultura familiar campesina y un 5% de MIPYMES locales. O sea, a pesar de que se usa esto como un eslogan, en términos proporcionales sigue siendo insignificante. Y el CONAE ha identificado 82 productos y tiene una resolución que es la 27/2024 que establece una estrategia de vinculación a la cadena de valor del programa de alimentación Hambre Cero para la agricultura familiar y las MIPYMES locales. Sin embargo, como les digo, los contrastes en cuanto a que los recursos que se están destinando en multimillonarios lleguen al territorio de las poblaciones de agricultura familiar, todavía se ven limitadas y bueno, un poco esto siempre lo ponen en conversación como que falta capacidad técnica, falta que los campesinos estén más integrados a los mercados y un poco por esa línea está yendo la narrativa del CONAE y la narrativa del gobierno para acercarse en los territorios. Lo cierto es que bien sabemos que hay otra reflexión que hacer, que en los territorios quien está integrado a las cadenas de valor o por lo menos está formalizado o cuanto menos hay una mediación política, como estamos viendo que aparenta poder existir, insisto que hacen falta mayores controles. Lo que tenemos es mayores riesgos de direccionamiento o concentración de las cadenas
en localidades. Por tanto, si bien esta política es recientemente implementada, existe, hacen falta mecanismos de control de la sociedad civil también para garantizar ese control. Para ir un poco llegándose al final, lo otro es pensar el programa, y no lo digo yo como una recomendación, lo digo porque esto está pensado así. Hambre Cero parece ser una política que fuerza o tracciona por el volumen de recursos de integración con otras políticas de protección social y por tanto está articulando no solamente a actores públicos, sino tenemos organizaciones como UNICEF que están financiando políticas integradas a la ejecución de Hambre Cero. Entonces, tenemos este programa como Escuelas Saludables del Ministerio de Salud Pública. Tenemos, por ejemplo, que el SNPP está integrando talleres de gastronomía en algunas localidades. Tenemos también que hay programas como el de Escuela Saludable que se está llevando para salud bucodental, nutricional, atención oftalmológica, desparasitación, información de acceso a agua potable y salud en general en entornos educativos. Y también tenemos, por ejemplo, estas labores que está llevando adelante el INAM, que les decía que se están llevando en algunas localidades para la medición de peso, talla y estatura de estudiantes entre 5 a 18 años para garantizar el seguimiento y registro histórico de su estado nutricional. Y esto forma parte de un sistema de vigilancia alimentaria nutricional que plantea con ese nombre el gobierno y que está siendo apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Entonces, hoy Hambre Cero está siendo como el tractorcito con los cuales llega a los territorios el Poder Ejecutivo para tratar de articular la política social. No es menor que esto esté conducido por el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la centralización de otras políticas, pero bueno, eso también nos obliga a pensar cómo llevar adelante controles cuando se están complejizando las relaciones, no solamente en territorios, sino también entre actores públicos, en sistematización de información y políticas. Y lo otro que poníamos en conversación sobre esto es cómo pensar la visión nutricional más allá de lo propagandístico también, porque no solamente la cuestión de disponibilizar el plato de comida, sino entender que esto forma parte de un programa de salud pública y que esto tiene que estar vinculado a la atención primaria a la salud, a las unidades de atención familiar, digamos, y a la política en general para poder establecer indicadores mucho más significativos que solamente decir entregamos tantas raciones de comida al año, que es un poco lo que estamos viendo todavía. La creación de otros indicadores más significativos no aparecen en escena. Obviamente acaba de empezar la política, pero eso es un punto posible de demanda que se podría plantear. Lo otro tiene que ver con la situación actual de las instituciones educativas. Uno de los problemas fundamentales es el problema de la infraestructura. No lo vemos solamente con Hambre Cero, lo vemos con todo lo que representa hoy el Estado paraguayo y la debilidad de fortalecer el Estado, efectivamente. Pero bueno, vemos que la política se plantea un mayor alcance, pero todavía faltan cocinas y comedores. O sea, ahí se plantea que llegue la comida, pero no hay donde coman. Entonces, esto nos obliga a pensar cómo ir a los territorios y resolver este problema, o ver qué otros actores están interviniendo históricamente en esa vinculación social, ¿no? Otra política muy importante que se llevó en los últimos años como discusión era la de las ollas populares y que se dio por una demanda de organizaciones autogestionadas en territorio. Pero el problema cuando nosotros vemos que hay una demanda que viene de arriba para abajo en llevar adelante una política social, pero no se ve tampoco un fortalecimiento de otras políticas que permita que los actores de abajo para arriba también puedan forzar a la organización, nos hace reflexionar que, bueno, este enfoque de déficit de infraestructura, vista sin ese enfoque local, participativo y de abajo para arriba, lo que va a pasar es que probablemente estos indicadores van a seguir acompañándonos a pesar de que ellos hayan hecho su proyección por 2 años. Hay que ver
cuál es la efectividad en cuanto a resolver estos datos críticos como la falta de comedores o que hacen falta reparar 16.311 aulas en 7.611 instituciones educativas o construir baños, más de 7.000 sanitarios en estos centros educativos. Por tanto, un poco para ir cerrando y abrir a la conversación y comentarios, nosotros entendemos del observatorio y de esta documentación que hacemos es que necesitamos mayor debate en la academia, necesitamos mayor articulación. Esto no pretende ser un estudio exhaustivo para nada en cuanto a la discusión sustantiva de la política social, sino lo que busca hacer una radiografía que nos permita a nosotros canalizar las conversaciones, canalizar a los docentes, canalizar a quienes están haciendo sus tesis de maestría, sus tesis de grado, a que en la discusión necesitamos ponerle cuerpo porque esto es una maquinaria significativa. Frente a esto, un poco como conclusiones y reflexiones finales, no podemos dejar de decir, hoy viendo en retrospectiva, que esto viene para quedarse, que esto parece ir redefiniendo una hoja de ruta no a corto, probablemente a mediano, largo plazo, capaz mediano, de cómo estos actores en el poder están entendiendo la política social y están llevando adelante reformas institucionales para eso. Podemos discutir a qué modelo responde. Lo cierto y lo concreto es que es sustantivo, hay materiales y hay acciones que trascienden meramente el discurso porque hay articulaciones, hay órganos de decisión y gobernanza que están operando para eso. Frente a esto, hay como reflexiones que voy recopilando, que pude ir sistematizando, que tienen que ver con, obviamente, la revisión de este modelo financiero. El modelo financiero sigue siendo, como siempre pasa, lo que no se quiere tocar, ¿no? Y siguen siendo respuestas limitadas. Entonces necesitamos sernos parte de esa conversación. Lo otro, fortalecer la transparencia y la contraloría. Ahí es importante que veamos en un entorno de retrocesos en el espacio cívico habilitante, cómo garantizamos que hayan centros de estudiantes, gremios docentes, asociaciones de padres, organizaciones de la sociedad civil vinculadas en esta conversación. Por otro lado, pensar los controles de la calidad de alimentos que tengan que ver con estándares técnicos de monitoreo que prevengan irregularidades, sobre todo pensando en que no es solamente una falla en la licitación o un alimento en mala calidad, es el riesgo de la salud de un alumno, de un estudiante que pueda ser afectado. Y eso también forma parte de otra capa mucho más humana que cuando la ponemos en perspectiva puede tener un potencial mucho más fuerte para enunciar problemas que puedan existir en este sistema educativo y en este sistema de política social. Lo otro es la cobertura, ¿no? Cuando la política ya parte de una lógica excluyente, lo que tenemos que ir viendo es cuáles son estas categorías con las que nos dicen, ¿no? Universalidad, o queremos llegar a la totalidad de los distritos, pero llegar no significa que todos lleguen en el distrito, entonces, o la idea es que lleguen a todos, pero con una centralización en los recursos que se están poniendo ahí. Esas tensiones nos obliga a pensar la discusión de la cobertura y, por último, esta cuestión del apoyo a la agricultura familiar. Claro que una demanda histórica en nuestro país es, primero, resolver estos problemas de soberanía alimentaria, responder a estos problemas de infraestructura, responder a estos problemas de capacitación, pero sobre todo desde un enfoque donde la voz de eso sean los propios actores y no termine siendo un documento de formalización de estrategia de agricultura donde los procesos, muy por el contrario, se ven quizás poco participativos con esos actores organizados que serían o que deberían ser actores integrados a la cadena de valor y de desarrollo de la política social. Por acá me quedo. Espero que esto dispare algunas preguntas y comentarios, pero bueno, paso a la moderación. Muchas gracias, Leo. Súper interesante todas las provocaciones que tienen que ver con el andamiaje de la implementación de esta política. Quiero hacer algunos comentarios, pero eso le corresponde
a la profe Estela García, y también un poco esta solicitud de vincular con este marco teórico del observatorio. Estela, tenés la palabra. Bueno, yo pensé en hacer 3 comentarios. El primero es que obviamente nadie podría decir que en nuestro país no hace falta un programa de provisión de alimentos. Y muy por el contrario, nadie podría decir que no hace falta una política pública de alimentación. Al contrario, es una de las políticas públicas más frágiles y que necesita fortalecerse, todo lo que refiere a alimentación. Entonces, ese es como el primer comentario, un poco para coincidir en esta idea de que sí hace falta provisión de alimentos en distintos sectores, con distintos actores, por tanto también en el ámbito educativo. En segundo lugar, todo lo que nos plantea Leo tiene que ver realmente con la implementación de un programa que arrastra limitaciones históricas de las políticas públicas de Paraguay. Paraguay es un país que no tiene tradición de universalidad. Sus respuestas, las más exitosas, las más elogiadas, son programas focalizados, hiperfocalizados, a una población bien dirigida. Entonces, este programa reedita la focalización, o sea, no nos acerca para nada a esto que ya es un déficit en la historia de las políticas públicas en lo social en Paraguay, que tiene que ver con la universalidad. Imagínense, nos decía Leo, se alcanzó 90 distritos y quedaron 170 fuera. Se prevé el año que viene llegar. Pero todo esto hace la dinámica de la focalización, cuando en realidad las disposiciones universales para la salud y la educación, por ejemplo, que en nuestra Constitución Nacional está garantizada, tiene muchas barreras sociales. No es porque no haya escuelas en todo el país, es porque a mucha gente le queda lejos la escuela, es porque a mucha gente tiene hijas y las hijas tienen tareas domésticas que las distancian del sistema educativo y las dejan para sus hermanos. O sea, hay muchas barreras sociales que hacen que la universalidad en la práctica no se implemente. Entonces, acaban siendo focos de algunas poblaciones. Esa es una condición histórica de la política pública de Paraguay, que un programa como este vuelve a reeditar. Lejos de desarrollar la crítica, de ver cómo arranca ya con el 50% de toda la población que la requiere, empieza con un foco pequeño. Esto mismo ocurre otra vez respecto a la participación. Los actores que nos contó Leo están involucrados en este programa, y en realidad la mirada que se le pone a la alimentación, de a poco le van sumando a ministerios, instituciones, programas, el INAM, qué sé yo. Nunca participó el PAMI, que es el programa de la alimentación del Ministerio de Salud. O sea, de a poco le van, pero en realidad la institucionalidad de este programa está muy desdibujada, justamente porque nace del Ejecutivo, implementa el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces después, a partir de sugerencias, se le introducen a la agricultura familiar campesina, que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura. Después se le va sumando, y en realidad la institucionalidad tendría que ser que todos aquellos que tienen que ver con el tema participen en el diseño, le fortalezcan, porque no es la suma de las partes lo que hace que una política pública sea fuerte, sino la participación de todos aquellos que de alguna manera tendrían que tener la rectoría en el tema de la alimentación. Entonces, tuvimos un primer momento que fue inclusive, podríamos decir, como la fase piloto más basada en ensayo y error. Yo escuché comentarios de la Sociedad Científica del Paraguay, de un montón de gente que decía, las estadísticas en las que se están basando no son tales. O sea, había dudas de que las cifras de personas que requieren alimentación sean las que se usaron. Entonces, en ese sentido, un programa necesita un mínimo consenso para arrancar bien, y no arrancó tan bien. Digamos que lo va ajustando en el trayecto. Entonces, quiero nomás con esto agregar el tercer comentario, que tiene que ver con las condiciones históricas de las políticas públicas en lo social en Paraguay. Y nos referimos, que es algo que ya hace rato en las ciencias sociales venimos planteando, es que las políticas públicas en lo social
tiene bastante rezago y viene de procesos tardíos y lentos, que tiene que ver con la historia económica de Paraguay, porque finalmente las políticas sociales todas, de protección social, de seguridad social, de asistencia y dentro de ello de la alimentación, todas en realidad responden a políticas económicas. Las políticas económicas y las políticas sociales son dos caras de una misma moneda. Y entonces Paraguay, que en el siglo pasado no pasó por esto que se llamó sustitución de importaciones, industrialización por sustitución de importaciones, cosa que sí pasó en Argentina, en Brasil, en Chile, y que hizo que sus políticas sociales se dispararan, porque finalmente las políticas sociales nacieron para contribuir, para que la clase trabajadora produzca y la economía no se desacelere. Como nosotros en el siglo pasado seguimos teniendo producción primaria, campesina, para la agroexportación, y no tuvimos industrias ni fábricas fuertes, no tuvimos clase obrera fuerte, tuvimos clase trabajadora, porque los campesinos son trabajadores, los que trabajan en el comercio informal son trabajadores, pero la clase obrera es esa que tiene contrato, vacación, aguinaldo, salario, o sea, esa clase que puede usufructuar IPS nunca fue fuerte en Paraguay, ¿verdad? Entonces, nuestra política social viene rezagada, viene de procesos tardíos, porque no tuvimos aquella industrialización por sustitución de importaciones que en el siglo pasado hizo que otros países sí tuvieran la mitad de su población con seguridad social como para jubilarse. Nosotros no tenemos, estamos muy lejos. Un cuarto de Paraguay se va a poder jubilar así como estamos, ¿verdad? O sea, estamos muy lejos de eso que en el siglo pasado le generó otras condiciones. Y sobre todo le generó condiciones de universalidad. Nosotros no tuvimos. Entonces, venimos de condiciones históricas que nos colocan como políticas públicas tardías, rezagadas. No quiere decir que Paraguay haya sido menos capitalista, porque cuando hablamos de políticas sociales y políticas económicas, obviamente tienen un marco capitalista. Quiere decir que su capitalismo fue diferenciado, fue más lento, y en realidad generó materia prima para que otros países industrialicen y aceleren más su economía. Entonces, ese rezago se sigue reproduciendo con programas focalizados que no abarcan ni al 50% de la población que la requiere, con programas muy fragmentados, porque la alimentación implica pensar en la producción, en el consumo, en la comercialización, qué hacer con los desechos, porque los alimentos también generan desechos, o sea, implica un montón de cuestiones. La alimentación no es solamente cómo se llama licitación y se genera provisión de alimentos en las escuelas. Obviamente esos son pasos importantes, pero es mucho más. Necesita ser pensada más integralmente la alimentación y necesita ser pensada esta problemática dentro de un conjunto de problemas de nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? No volver a fragmentar, ya que venimos de una historia muy de atender por pedacitos los distintos problemas de la sociedad. Entonces, no tenemos tradición universal, no se han acelerado nuestras políticas sociales. Los que estudian las políticas públicas en América Latina, hay una de ellas que se llama Juliana Martínez Franzoni, que estudia la protección social en América Latina y tipifica cada país. Y ella dice que Paraguay tiene un régimen residual familiarista. Alguien que estudia los regímenes en América Latina. Entonces quiere decir que nosotros lo que hacemos es contener. Residual quiere decir el resto, y familiarista quiere decir que casi todos los problemas va a resolver la familia, no el Estado, ni siquiera el mercado, porque nunca tuvimos mercado nacional fuerte. Hoy tenemos capital internacional y las industrias que tenemos son internacionales. O sea, es otra la historia, ¿verdad? No tiene que ver ni con lo nacional, ni no se van a comprometer fuertemente con esto. Entonces, nosotros tenemos muchas políticas públicas que compensan, que atacan justito para no morirse, no es aquellas que te promocionan, que permiten que... Por eso tenemos programas focalizados en vulnerabilidad, en extrema pobreza. Por eso se priorizan estos distritos que después generan una duda. ¿Por qué se priorizó? Hay otro que le parece que es idéntico, pero etcétera. Por eso estos índices que se usan
en otros países como índice de calidad de vida, índice de priorización geográfica, índices que miden la línea de la pobreza, índices que miden las necesidades básicas insatisfechas, y en este momento la multidimensionalidad de la pobreza, están muy pensados para países con clase trabajadora y clase obrera desarrollada, con aquellos que no tuvieron procesos tardíos como nosotros. ¿Y qué pasa? Generalmente la cooperación internacional y los expertos tratan de adaptar a Paraguay, y eso es adaptar a un país que tiene otra historia económica, otra historia de políticas públicas, y por más de que lo adapten, digamos que de alguna manera en los discursos se observa que hay mucha deshistorización y deseconomización de las políticas sociales. Entonces, me parece que Hambre Cero en ese sentido tendría que, y con esto voy cerrando, retomar ideas que ya se han avanzado en el mundo académico, en el mundo técnico. La idea de Hambre Cero supone llevar a cero el hambre. Eso no es dar 180 días alimento, porque el año tiene 365. Eso no es proveer alimentos solo a los niños, porque sus padres también pueden tener hambre si están desempleados. Y sus comunidades, si es que no producen intensivamente alimentos para vender, y si no hay un modelo comercializador que les permita prosperar en su vida, también van a llegar. Tenemos, se avecinan crisis, qué sé yo, los analistas plantean. Entonces, llevar a cero supone pensar en una cadena, supone pensar que la gente coma todos los días del año, no solamente 180, ¿verdad? Supone pensar en toda la población que de alguna manera hoy, según los datos oficiales, está sufriendo los efectos de la pobreza y la desigualdad. Y finalmente hay muchas organizaciones de la cooperación internacional que tienen mucha autoridad respecto a Hambre Cero, qué sé yo, la FAO, bueno, acá fue mencionado UNICEF. Hay un montón de trabajos que de alguna manera se relacionan con los ODS, o sea, hay mucho más material del que el Poder Ejecutivo trabajó para plantear. Es cierto que en el proceso los va sumando y van habiendo, pero Hambre Cero supone una integralidad, y la provisión de alimentos en las escuelas no se nos plantea tan integral, aunque vayan sumando instituciones, vayan sumando líneas, etcétera. Entonces, me parece que desde la academia nosotros tendríamos que pedir, plantear el desafío de políticas públicas más integrales respecto a la alimentación, y que dentro de eso sea uno, este llamado programa Hambre Cero, que tengan muchas otras líneas de acción, efectivamente fortaleciendo programas para la agricultura familiar campesina. En fin, ahí tenemos no voy a entrar otra vez en detalles, todas las líneas que podrían entrar, pero me parece que ese es como el más gran desafío. Y bueno, le agradezco a Leo y a todos ustedes que están escuchando. Un abrazo muy fraterno. Muchas gracias, profe Estela García. Empezamos hacia atrás, como se dice. Estela fue un poco la impulsora del observatorio, y digamos, ahora hay una segunda parte con la incorporación de Leo, un poco para hacer todos los relevamientos, los reportes sobre los temas prioritarios del observatorio. Así que a partir de estas exposiciones estamos un poco pasados del tiempo, ¿verdad? Empezamos 10 minutos después de las 19. Tomás Roa está levantando la mano. Yo creo que le vamos a dar un espacio de participación, y si pueden ir levantando la mano, podemos dar 10 minutos, ¿verdad? Un poco para responder algunas preguntas, y después vamos al cierre. Tomás, ¿qué tal, profe? La palabra. ¿Cómo están, profe? ¿Cómo están? Bien. Las García, como siempre, imponentes. Al principio estaba escuchando y quería, más o menos, estaba enojado, pero de a poco me fui entendiendo cómo es la cosa, y coincido plenamente, porque el gobierno lo que hace es camuflar los datos para hacer una campaña publicitaria, y ellos exponer su supuesto hambre cero, que es una mentira, es algo camuflado. Lastimosamente, los que hacen estos programas son empresarios,
empresarios que su fin es el lucro. No es que realmente cada persona no tenga hambre. Es el lucro. Y se comete estos errores. Ahora, estos espacios son realmente para debatir y para hacer reflejar esas grandes falencias que tiene el programa. Y considero muy importante que se siga haciendo. Y mi aporte a todo lo que dijeron es que realmente tenemos que dar participación a los actores directos, a los que están viviendo día a día y viendo qué se consume, cómo se consume, qué se consume. ¿Y quiénes son esos? Los profesores, los padres nucleados en las ACES y ciertas personas que realmente están involucradas en el proceso. Me considero muy importante que podríamos proponer, realmente no sé ni para qué el foro, pero lo que están hablando me interesa, proponer realmente que se tenga en cuenta a los autores, a los que viven y a los que consumen el supuesto producto que se entrega, a los que están, a los directamente involucrados. Porque nosotros vamos así estar debatiendo, decir, hablando macroeconómicamente de muchas cosas, pero los que viven son los únicos que saben la realidad. Y yo tengo entendido que muchos alimentos se tiran, se desperdician. Y eso es un gasto para todos. Y gasto que los empresarios se hacen los tontos, que no le Permiso. importa. Ellos lo único que le importa es Puedes poder. cerrar, si puedes ir cerrando tu comentario para darle. Hay otras Nada, personas que levantaron la mano. nada más, profe. Ya, Ya, gracias. Disculpa. muchas gracias. La profe Delia Cáceres. Delia, ¿estás por ahí? Levantaste tu manito. Mejor tiene problemas de conexión. Gabriel Ojeda también levantó su mano. Sí, hola, ¿qué tal? Ahora me Yo tenía una escuchan. consulta. Perdón. Ahora, perdón, Gabriel, si le damos, porque levantó primero la profe Delia. Sí, Te no escuchamos, estaba Delia. aprendiendo. Bueno, una vez más valoro y celebro estos espacios. Yo siempre mantuve esa postura de que como academia y sobre todo como Facultad de Ciencias Sociales tenemos que marcar estos temas. Aparte de eso, a mí me toca, yo estoy en el Ministerio de Salud, en un centro de salud pequeño de mi barrio, y trabajo el programa de promoción de la salud en las escuelas. Y este año nos tocó firmar una carta compromiso que lo llamamos las escuelas, famoso las escuelas saludables. Y el principal componente es esto de hambre cero, ¿verdad? Y trabajamos coordinadamente porque hay todo un marco acordado entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, ¿verdad? Y entonces ahí sí se trabaja todos esos acuerdos en cuanto al sistema de alimentación, la participación de la nutricionista, la psicóloga, la trabajadora social. Hacemos un equipo que apoyamos ese programa de escuela saludable. Y es muy importante, por más que siempre solemos decir en las escuelas que debe ser más fortalecido un poco de parte de los actores sociales escolares, ¿verdad? Porque si bien los niños tienen la alimentación, el almuerzo, ellos tienen paralelamente la cantina. ¿Y qué vendemos en la cantina? El pancho, la sándwich de empanada, que es demasiado rico todo, ¿verdad? Pero que totalmente... Entonces los chicos, lo único salen y compran eso y ya en el almuerzo, el famoso, el poroto quesú, eso ya no le es atractivo. O sea, hay cosas que ajustar. Pero ese acuerdo que firmamos con las escuelas y el Ministerio de Salud está proyectado para este año. O sea, ahora vamos a comenzar.
Y por eso me interesaba mucho el tema y participar un poco en estos espacios. Gracias. Qué interesante tu experiencia, Delia, pero la próxima te tenemos a vos, entonces para que nos sigas hablando de la implementación del programa. Gabriel Ojeda. Sí, muchas gracias. Yo tenía una consulta rápida nomás. Cuando mencionaron sobre los criterios de priorización, mencionaron un caso, no sé si escuché mal, pero justamente quiero consultar, que era el de una escuela en Itapúa, me parece. O sea, en Itapúa en general, que según entendí, o sea, para priorizar también escuelas subvencionadas, se estaba planeando descartar o sea, colegios nacionales en general. No sé si entendí mal o eso fue justamente lo que pasó. Sí, sobre el punto, efectivamente se prevé sacar o sea, no estaba previsto en el diseño de hambre cero los colegios de educación media. Eso es importante señalar. Fue la presión estudiantil en los colegios que ya tenían programas de alimentación, exigir que no se interrumpan. Y claro, como es un derecho adquirido y para no tensionar la implementación de la política, dieron lugar. Esto fue aproximadamente en septiembre, entre septiembre y octubre. Pero claro, no es lo mismo resolver esto hasta diciembre que rediseñar por 2 años la política entre diciembre y febrero, que fue un poco el timing que trataron de imponer al inicio de la conversación de hambre cero, que pueda llevar a que el próximo año incluso colegios que hayan tenido alimentación ya no lo tengan. Entonces, esa es una conversación pendiente. Al cierre de este informe nosotros no tuvimos más datos sobre esto. Creo que es un punto de preocupación que tiene que partir sobre todo de los colegios que ya tienen, pero por el otro lado de los grupos organizados secundarios que digan, bueno, ¿cómo a nosotros se nos incluye en esta política? Porque por los próximos 2 años lo que te anuncia el gobierno es, vos no vas a ser parte de esto y no va a haber ningún tipo de respuesta sobre esto. Nuestro proyecto es la universalidad dentro del plazo limitado de tiempo en el que se desenvuelve este programa de alimentación en los distritos priorizados hasta noveno grado. Y es la otra capa, que es la discusión de los colegios subvencionados. Entonces son como preguntas que hacer, ¿no? Hambre Cero va a incluir efectivamente a los colegios subvencionados en el criterio de aumentar los distritos, sacan colegios subvencionados, sacan escuelas subvencionadas. Esa discusión de las escuelas subvencionadas es un punto que afecta en nuestro país a muchísima población. La segunda tiene que ver con los colegios que ya tenían alimentación y la tercera es con los que no tienen, cómo van a ser incluidos en los próximos 2 años. Entiendo, muchas Gracias. Le damos la palabra, gracias Gabriel, al profesor Carlos Peris. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Leo, hola Estela. Muchísimas felicidades. Mira, me encantó y creo que nos marca también el camino para hacer otros observatorios más, porque verdaderamente está muy bueno y esto tiene que ser publicitado por todas partes porque habla muy bien de la producción que se hace en nuestra facu, ¿verdad? Así que felicidades. Una pregunta muy precisa. ¿No vieron casos de utilización de este programa en la cuestión política / partidaria? Porque no sé si se acuerdan que cuando el programa se empezó a pensar, hubo toda una disputa con el gobernador de Central, el por qué a unos gobernadores sí, a otros no, ¿verdad? Es decir, no vieron ciertas tensiones como esas, de que a lo mejor nos indiquen de que incluso este programa social podría llevar un riesgo a una cierta utilización prebendaria hacia el partido de gobierno. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, gracias también a quienes están comentando. Efectivamente, esperamos que esto sea un aporte, o sea, realmente es un apunte de conversación, eso queremos que entendamos, que los temas que abordamos acá es abrir esas conversaciones, se nos están volviendo un poco complejas. Así que mil gracias por los comentarios. En cuanto a esta conversación, efectivamente lo vimos, efectivamente hacemos mención de esta evolución de cómo buscaron excluir. O sea, lo que pasó con Central fue muy icónico,
Pero no solo lo de central, antes de la discusión legislativa, cuando se planteó sacar de la conversación a gobernadores y municipios, ya empezó la marginación. Primero, un enfoque de centralidad versus descentralización, que no era un criterio partidista, era un criterio puramente tecnicalista, burócrata, muy propio de la visión gerencial capaz que tenía Peña. La segunda capa empieza cuando entra el rol mucho más fuerte, porque el proyecto tuvo etapas, y si bien nosotros nos enfocamos en la implementación reciente, hay una etapa previa muy interesante de analizar, que fue ese proceso de grupos de tensión, de actores de presión, que lo que mostraba es cómo teníamos esta noción de descentralización, pero por el otro lado de cómo fue el proceso de discusión. Me acuerdo que este proyecto estaba bajo la axila de Peña, incluso a espaldas de sus propios actores políticos. Cuando se filtra esta información, y por una información que manejo, esta información se filtra por un propio actor político de Honor Colorado, que dice, nos van a sacar a nosotros del medio, a los líderes, a los caudillos regionales. Y es ahí donde ellos filtran que el presidente estaba discutiendo, y ahí es donde se da el levantamiento con gobernadores y municipios. Pero después, una vez que toman control político, lo toma Tadeo Rojas, ese control político. Tadeo Rojas es un líder referente en Central, y casualmente la política plantea esa exclusión sin ningún criterio técnico. Entonces, esa discusión está. Al proceso de implementación no vimos expresiones muy manifiestas, no vimos realmente expresiones manifiestas sobre ese direccionamiento, porque ya estaba toda la hoja de ruta definida después de ese grupo de esa tensión entre grupos de presión. La conversación que la dejo es para futuro, que tiene que ver con el próximo año, un año preelectoral, un año de municipales, casualmente una planificación de 2 años en un contexto de municipales y en un proceso donde plantean llegar a todos los territorios. Puede llegar a pasar que Hambre Cero se vuelva un tractor de instituciones que negocian fuertemente con lo político, como pasa el Ministerio de Salud en la provisión de recursos, como también en el sistema educativo, donde están supervisoras, docentes, parte muy integrada de esas estructuras territoriales de control político. ¿Cómo el programa se blinda frente a estas tracciones que generan las elecciones? No parecen haber una respuesta, porque efectivamente la preocupación no está ahí. Quizás la tengamos nosotros, pero sí creo que es una gran tarea de la academia poner esa conversación con urgencia, porque si no, sí nos podemos encontrar con esas expresiones que señala Carlos. Yo no sé un poco, Estela, si querés dar unas palabras de cierre. No sé si Leo, con esto ya tu exposición podría ser como, ¿verdad? Como un cierre. Acá dice un poco Mirta Olmedo, bueno, muchas personas dicen que es una excelente iniciativa. Si se va a publicar, sí, nuestra idea es sacarlo como documentos de trabajo en un apartado en la página web de la Faxo, ¿verdad? Que ya tiene, que es observatorio, y ir colgando los reportes que vamos a ir haciendo. Y este programa, digamos, fue grabado y se va a colgar en las redes sociales, en el YouTube. No sé si en el YouTube se puede, pero sí en el Facebook, como para que pueda seguir siendo reproducido, ¿verdad? Y pedimos a todos ustedes, los que formaron parte de esta conferencia, de este espacio, también ayudar a la difusión de este espacio para que realmente más personas puedan aumentar la reflexión sobre este tema, que es sumamente interesante, ¿verdad? También Olga sugiere hacer un podcast para la presentación, subir al YouTube. Alejandro, felicidades. María del Pilar Gil dice, gracias, profe, excelente análisis. Y bueno, así un poco... También hay aplausos. Nuestro chat, ¿verdad? Jorge da aplausos. Ahí está perdón. Yo lo que quiero decir es que en realidad este es un tema que da para hablar muchísimo, y por ejemplo, esto que tan interesante que comentó Delia, nosotros tendríamos que hacer estudios de casos también dentro de este tema, ¿verdad? Después vamos a ver si es el observatorio, si es investigación, si es la tesis de grado, si es la tesis de maestría, pero me parece muy interesante lo que comentó Delia, porque ahí pues es un caso, el caso de una escuela donde 2 ministerios están articulando, lo cual es muy importante
para la historia de las políticas públicas en Paraguay, recuperar esa experiencia y ver qué le falta o por qué en otros lugares no, en algunos sí, etcétera. Entonces, hay como muchas cuestiones que van a surgir porque este es un proceso que comienza. Entonces, decir nomás que realmente es muy grato haber pasado este rato conversando, compartiendo, conociendo un poco más del programa y sobre todo pensando cómo aportarle a nuestro país ante una problemática que requiere mucho aporte desde el ámbito del pensamiento, desde este ámbito académico. Entonces, me parece que todos estuvimos como muy contribuidores en ese sentido. Así que eso es, muchas gracias, pero yo no quiero obviar los comentarios que ahora colocaban en el chat, ¿verdad? Y dice, bueno, hay una preocupación de dos participantes de este foro sobre que se desperdician mucho los alimentos. Al parecer se les sirve mucho a los chicos y los chicos no comen, entonces eso se desperdicia el alimento, digamos. Hay una preocupación, creo yo que han de ser mamás, ¿verdad?, de niños beneficiados de esta política. Y bueno, Marciana que dice, gracias, profe, me gusta mucho escuchar cuando explican bien las cosas. Le agradecemos muchísimo a todos los de la casa, de la Faxo, a los que desde afuera nos están acompañando. Creo que fue un espacio sumamente interesante. Agradecerle también a Leo por el esfuerzo de síntesis. Allá hay una estudiante de secundaria, gracias por acompañarnos. Valeria, gracias. Y también a la profe Estela por sus reflexiones y a todos los participantes del foro que con eso ayudan a enriquecer este espacio, que la idea es justamente que la academia conecte, ayude a socializar y a reflexionar sobre las cosas que están pasando en nuestro país y en este caso poniendo foco en la implementación de una política tan sensible para nuestro pueblo que es el tema de la alimentación saludable en las escuelas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Con esto cerraría yo este espacio porque estamos ya un poco pasados de hora, calculamos 1 hora y vamos a 1 hora y 25. Así que, bueno, nos vemos en la próxima y sigan atentos a las redes sociales que vamos a estar convocando para los otros reportes. Muy bien, a todos los estudiantes que están de todas partes. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Nos vemos en el 2025. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. 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 Feliz Año Nuevo, profe. Gracias, igualmente. Chao, chao. Dale, chao, chao. Chao, chao.